transmisión del curso de física. Si mi memoria no me falla, hicimos hasta el 2002-2. Hoy nos toca 2003-1. Aún nos toca el año 2003-1. ¿Cómo estás, Alison, Arteagas, Briana, Juan Diego, Gianfranco? Buenos días, muchachos. Bien, vamos a empezar, chicos, entonces con el examen 2003-1. ¿Ya? Bien. Ya saben, muchachos, yo voy a poner preguntas del 1 al 14. Tú sigue con tu numeración normal. Vamos con la primera pregunta del examen 2003-1. Dice, cuando un cuerpo se calienta, ¿cuál es la proposición correcta? Muy bien. Un cuerpo se calienta. Muchachos, si un cuerpo se calienta, ¿qué significa? Significa que aumenta su temperatura. Y si aumenta su temperatura, las fuerzas de repulsión, comienzan a aumentar de valor en comparación a las fuerzas de atracción en las moléculas de ese cuerpo. Entonces la fuerza de atracción molecular disminuye. ¿Aumenta la masa? No. ¿La fuerza de atracción molecular disminuye? Podría ser, sí. ¿La fuerza de atracción molecular aumenta? No. ¿La densidad aumenta? Tampoco. ¿Disminuye la masa? Clave, besito. La respuesta más acertada cuando un cuerpo se calienta. Bien, vamos con la pregunta 80. Bueno, con la siguiente pregunta, ¿no? Vamos a la preguntita número 2. En la preguntita número 2, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos un circuito. Aquí está el circuito. La fuente es de 24 voltios. ¿Y qué nos pregunta? Nos dice, en el circuito mostrado determine la intensidad de corriente por la resistencia de 3 ohms. Bien, lo que vamos a hacer aquí, muchachos, es primero calcular el R equivalente. Calcular el R equivalente aquí ya es bastante sencillo. Empezamos por estos dos que están en paralelo. 6 y 3 en paralelo, recuerda que puedes sumar invertido o aplicar el método rápido de multiplicación entre suma. 6 por 3, 18, 18 entre 9 me da 2. Y 2 con 6 da 8. Entonces la resistencia equivalente es de 8 ohms. Como el valor de la fuente es de 24 voltios, la intensidad de corriente que sale de la fuente sería de 3 amperios, gracias a la ley de Ohm. Y por R me da voltaje. Ahora, esta corriente de 3 amperios, está pasando justo por la resistencia de 6 ohms. Entonces, 3 amperios pasa por la resistencia de 6 ohms. Luego esa corriente se reparte en un pedazo por aquí y un pedazo por acá. Pero muchachos, mira lo que yo puedo hacer.
Recuerda que gracias a la ley de Ohm, cada vez que por una resistencia pase corriente, se genera una diferencia de voltaje de 18, ¿no? 6 por 3 me da 18. Como la fuente tiene 24 voltios y acá hay 18 voltios, faltarían 6 voltios. Pero esos 6 voltios en dos resistencias en paralelo se repite. Entonces, 6 voltios para ti y 6 voltios para ti. Si por 3 ohmios pasa 6 voltios, significa que la corriente es de 2 amperios. Y acá la corriente sería de 1 amperio. 6 por 1 me da 6. Y justo, ¿no? 3 amperios, 2 amperios, 1 amperio. ¿Cuánto es la corriente que está pasando por 3 ohmios? 2 amperios. Y la respuesta sería avioncito. La respuesta sería avioncito. ¿Ya? ¿Todo bien, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? ¿Todo conforme? Pasemos al tercer ejercicio. No dice, no, un móvil parte de reposo. Acá nomás, mira, alcanza, sí, se alcanza. Se alcanza en el problemita número 3. Dice, un móvil parte desde el reposo en la posición x0, ¿ya? La posición inicial vale 0, la velocidad inicial vale 0. Con una aceleración de +2, la aceleración es positiva. Luego, durante 10 segundos. Luego se mueve con velocidad constante. Muy bien, aquí. Después de 10 segundos la velocidad se vuelve constante, pero es positiva porque se está moviendo a la derecha. Durante 20 segundos. Seguidamente frena hasta detenerse luego de 10 segundos más. Muy bien, luego de eso, esta velocidad que sigue siendo positiva, ahora se va a detener. Significa que la aceleración ahora es negativa. Recuerda que acá los signos son direcciones, mis amigos, son direcciones. Y hasta que se detiene, ¿no? Hasta que su velocidad se haga cero. Bien, me pide la gráfica posición versus tiempo que mejor representa esto. Fácil. Mira lo que vamos a hacer. Con los datos que hemos recopilado, ¿no? Con los datos que me ha brindado el problema, la ecuación posición versus tiempo es bien sencilla. Primero, como empieza en el origen de coordenadas, de aquí va a empezar mi gráfica. Entonces, primero el móvil se encuentra con aceleración, por lo tanto la gráfica posición versus tiempo va a ser una curva. ¿Sí? Va a ser una curva. Eso significa que la curva, recuerda que puede ser carita feliz o carita triste. Pero gracias a que la aceleración es positiva, la curva es carita feliz. Ahí está la curva de carita feliz. Pero recuerda que esa curva de carita feliz tiene dos pedazos. Esto que es hacia abajo, descendente, y esto que es ascendente. Pero como el móvil se mueve a la derecha, positivo, la velocidad también va a ser a la derecha, ¿no? ¿O no? La velocidad al inicio es de 0. Si acelera hacia la derecha, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia la izquierda? No puede. Se mueve hacia la derecha. Y si se mueve hacia la derecha, ¿la curva es descendente o ascendente? Velocidad positiva, curva ascendente. Entonces, ese es el pedazo que yo necesito. Entonces, el primer pedazo que yo necesito es este de acá. Ahí está, ahí está. Ese es el primer pedazo que yo necesito. Obviamente hay un tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Un tiempo de 10 segundos, si no me equivoco. Sigo. Ya terminé ahora. Ahora esto, velocidad constante. ¿Te acuerdas cómo es la gráfica de la velocidad constante? Una línea. Una línea. Y como la velocidad sigue siendo positiva, se sigue moviendo a la derecha, entonces la línea es ascendente. Entonces por acá una línea. Ahí está, ¿no? Durante un cierto tiempo. Velocidad positiva, ¿verdad? Línea ascendente. Ahora que sigue, mira, la velocidad es positiva, pero acelera hacia la izquierda. Profe, ¿por qué acelera hacia la izquierda? En ninguna parte del problema dice que acelera hacia la izquierda, porque dice que se detiene. Y si el móvil se está moviendo a la derecha y se va a detener, significa que está desacelerando. Lo que significa que la aceleración tiene que tener dirección contraria a la velocidad. Y si la velocidad ya es positiva, la aceleración tiene que ser negativa. Si la velocidad ya es hacia la derecha y desacelera, entonces la aceleración tiene que ir hacia la izquierda. Y hacia la izquierda significa carita triste. Ahí está mi carita triste. Pero de nuevo, recuerda que esa carita tiene dos porciones, una ascendente y una descendente. Como el móvil se sigue moviendo a la derecha, entonces la curva tiene que ser ascendente. ¿Cuál es curva ascendente? ¿La primera o la segunda? La primera. Esta es la curva que yo necesito agregar aquí. Entonces aquí va a ser esto de acá. Hasta un cierto tiempo, donde ya se detiene. ¿Lista? Esa es la gráfica posición versus tiempo.
Acelera hacia la derecha, velocidad constante a la derecha, desacelera a la derecha. Y si gustan lo confirman, no hay ningún problema, ¿no? Mira, aceleración positiva, velocidad positiva. Movimiento acelerado, obviamente. Mira, línea ascendente, velocidad positiva, constante hacia la derecha, está genial. Mira, sigue siendo ascendente, velocidad positiva, pero ahora es carita triste, aceleración negativa, desacelerado. Justo lo que está aquí. Habla, ¿qué gráfica representa lo que acabo de dibujar? La gráfica número 4, ¿verdad? La gráfica número 4 sería la respuesta. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? Pero, pucha, ¿cómo hacemos esto? Pasa que las iglesias se cerraron, creo, ese es el problema. A ver, ¿qué pasó? Disculpen, chicos. A ver. Profe, es multiplicación entre suma. Ah, para el... Sí, cuando dos resistencias están en paralelo, allá el equivalente es multiplicación entre suma. ¿No? 18 entre 9, 2. Y 2 con 6 en 6, me da 8. A ver, otro. Profe, en el problema 2, ya, vuelves a repetir. Ya está, ya, listo. Bien, muchachos, ahí tenemos 3 problemitas. Sencillo, nada complicado. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios. A ver, ¿qué dice? Vamos con el siguiente ejercicio. Si no hay más dudas, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, ¿qué dice? Vamos con el problema 4. El cuarto problema de este año. Un fotón tiene una longitud de onda, ya una longitud de onda de 6000, creo. Sí, 6000. Profe, ¿qué significa esa A con su bolita? Significa Armstrong. Y Armstrong significa, ¿alguien sabe? No, no interesa, yo te lo digo, 10 a la menos 10. Su frecuencia de onda en segundos a la menos 1 Hz. Bueno, ahí también te dice, te da la constante de Planck y la velocidad de la luz, pero tú sabes que la velocidad de esa onda es longitud de onda por frecuencia. Y como no me dice dónde está viajando, asumimos que es en el aire y esa velocidad es de 3 por 10 a la 8. La longitud de onda sería 6 por 10 a la menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, multiplicado por la frecuencia. Mitad y mitad me va a quedar 2. 10 a la menos 7 pasa como 10 a la más 7, más 8, 15. Dividido entre 2 igual a la frecuencia. Bueno, eso lo puedo poner como 10 por 10 a la 14, sacando de mitad. Sería 5 por 10 a la 14 Hz. Esa sería la respuesta. ¿Todo bien?
Vamos al problema número 5. ¿Qué nos dice el problemita número 5? Nos dice, a ver, se mezclan 10 kilogramos de vapor de agua. Ya, yo tengo vapor. ¿Cuánto? 10 kilogramos. A 120. ¿Okay? ¿Con qué se va a mezclar? Con 5 kilogramos de agua. Agüita. 5 kilogramos. ¿A cuánto? A 10 grados Celsius. Uy, no. Y me pide la temperatura de equilibrio. ¿Cuánto sería? Me pide calcular la temperatura de equilibrio. Ya. Miren, muchachos, se supone que acá tengo más vapor que agua. Así que esta temperatura tiene que volar. ¿Ya? Ahora, mira lo que vamos a hacer. Yo le voy a poner una temperatura X que no conozco. ¿Ya? Acá el problema es el siguiente. Cuando le pongo una temperatura X que no conozco y tengo dos estados diferentes, vapor y agua, uno de ellos va a tener que transformarse. O el vapor se vuelve agua o el agua se vuelve vapor. Esa es la duda. ¿Cuál de los dos pues, se transformaría en qué? Entonces, para eso vamos a tomar la temperatura en la cual los dos existen al mismo tiempo. ¿Cuál es la temperatura donde los dos existen? Vapor y agua. A 100. Entonces, yo lo primero que voy a asumir es que X vale 100. Voy a asumir y a ver si eso es cierto. Si X vale 100 significa que él solo estaría perdiendo calor sensible. ¿No? Tú sabes que él va a perder y que él va a ganar. ¿Ya? Pero para ir a 100 el vapor está a 120. Solo disminuye 20 grados y llegó a 100. Lo que significa que él pierde calor sensible. O sea, acá hay un semáforo. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, para que esa agua a 10 grados se vaya hasta 100, también tendría que ganar un calor sensible, donde solamente tendría que elevar su temperatura a 90. ¿No? Eleva a 90 y llegó a 100. Entonces él gana un sensible. Bien, vamos a ver, ¿ya? Se supone que estos calores deberían de ser iguales, se supone. Entonces, esto sería un medio, la masa sería de 10. Ya sé que es kilogramos por 10 al cubo, pero acá también son kilogramos 10 al cubo y se elimina, ¿no? No voy a perder tiempo en eso. Variación de temperatura, bueno, como estoy asumiendo 100, la variación es de 20. 1, la masa que es 5, variación de temperatura 90. Entonces acá descubro que tengo 100 y acá descubro que tengo 450. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que el vapor está perdiendo 100, pero el agua está ganando 450. No hay una igualdad. No hay una igualdad, lo que significa que el vapor debe de seguir perdiendo calor. ¿Estamos de acuerdo? Debe de seguir perdiendo calor. No sé si todos entienden eso. El calor perdido es 100, el calor ganado es 450. Tú te vas contra el menor valor. No vayas a decir, profe, mucho ha ganado, que gane menos. No. Esa vaina no funciona. Cada vez que tú tengas diferentes valores, tú ándate con el menor. ¿Quién es el menor? 100. 100 que está haciendo, está perdiendo muy poquito. Que siga perdiendo, que siga perdiendo. Y si va a seguir perdiendo el vapor, ahora está 100. Si vapora 100, va a perder. ¿Qué pierde? ¿Se mata de nuevo? ¿Pierde, se mata? ¿El vapor a 100, pierde, se mata? ¿Vapor a 90, vapor a 80? ¿Esa vaina existe? No, ¿verdad? Entonces, si tengo vapor a 100, ¿qué calor perdería? Transformación, muy bien, obvio, pierde, quema. Entonces, a este 100, ¿qué le falta agregarse? A ese 100 falta agregarle un quémala para poder igualar a 450. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿todo el vapor, valga la redundancia, todo el vapor se transforma en agua? Bueno, solamente falta ¿cuánto según tus bellos ojos? Solo falta 350, bro. Solo falta 350. La pregunta es, ¿toda esta cantidad de vapor se volverá agua? ¿Todo? ¿Cómo se calcula ese calor de transformación? Quémalo, ¿no? ¿La masa cuánto es? 10 kilos. Pero ya sabes que estoy eliminando el kilo, así que déjate en 10, nada más. Estoy eliminando el kilo, ¿no? No hay problema. Entonces, 10. ¿Y el calor latente de vaporización? 540. Ajá, ¿cuánto necesitaría? ¿Quién me dice? 5.400. O sea, el vapor necesitaría perder 5.400 adicional a los 100 que ya había calculado para que todo se vuelva agua. Pero ¿cuánto nomás necesita perder adicionalmente el vapor? Pues 350. ¿Todo se evapora?
No, solamente un pedazo, nada más. Solo un pedazo, no sé, 2 kilos, 1 kilo, no sé cuándo se evaporará, o se condensará, perdón, se volverá agua. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que si el vapor solo un poquito se vuelve agua, sigue habiendo, ¿qué cosa? Sigue habiendo vapor. Por lo tanto, hay vapor y hay agua. Entonces, la temperatura de equilibrio, ¿cuánto sigue siendo? 100, me quedé aquí, ¿no? Menos de 100, no llegué a disminuir. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio será de 100 grados. Una pregunta bien graciosa la pregunta. Porque ambos llegaron a 100. El vapor disminuye su temperatura y el agua aumenta su temperatura, pero obviamente nos dimos cuenta que 100 y 450, el calor que necesita perder el vapor y el calor que necesita ganar el agua no son iguales. Entonces, como el que pierde, que es el vapor, es más chiquito, entonces él es el que va a dar calor de transformación. Pero me doy con sorpresa que solo un poquito del vapor se transforma para compensar las dos cantidades. Solo un poquito se transforma, pero sigue habiendo vapor. O sea que al final de cuentas la temperatura se queda en 100. No hay más variación. Por lo tanto, el equilibrio es de 100. La respuesta sería casita. Un problema más de resolución, de lógica, más de sentido común. Los problemas así a ustedes no les gustan, ¿no? Pensar, no, pongo X y calculo X, bro, yo no quiero pensar, no sea sucioso. Crees que tu cerebro solamente está ahí para resolver. Pensar. Bien, vamos al siguiente problema. ¿Qué me dice? Ajá, mira, tengo una barra. Bueno, no una barra, no una placa. Tengo una placa. Acá tiene pues, una cuñita articular. Y tengo varias fuerzas, ¿no? Tengo por acá una fuerza de 50. Tengo por acá una fuerza de 20. Y me dicen, ¿no? Hallar el momento total ejercido sobre la placa cuadrada de 0,2 metros de lado. Se supone que esto es 0,2 metros y esto es 0,2 metros. Muchachitos, no hay peso, así que solamente estas dos fuerzas son las que van a generar momento. Entonces voy a tomar momentos en ese punto, punto A, de agrario. Entonces vamos a calcular el momento de la fuerza de 50 respecto al punto A. ¿Se acuerdan, no? Horario negativo, antihorario positivo. Pero la fuerza de 50 obviamente va a girar en ese sentido. ¿Horario o antihorario? Horario. Horario negativo, menos 50. Y la distancia, ¿te acuerdas la distancia? Era fuerza por distancia, no el momento. La distancia es una perpendicular del punto hacia la fuerza, del punto hacia la fuerza. Ahí está. Y esa distancia es de 0,2. Ahora vamos con el momento de 40 respecto de A. Pero este momento, perdón, el momento de 20 respecto de A. Pero este momento gira hacia la izquierda. Hacia la izquierda es antihorario. Antihorario es positivo. Fuerza que vale 20 y distancia. Cuidado de decirme pequeño brontosaurio que la distancia es la diagonal. ¿Eh? Ya hemos hablado de eso. La distancia no es una diagonal. Tú prolonga tu fuerza, prolonga tu fuerza, prolonga tu fuerza y del punto A le trazas otra perpendicular a la prolongación. Ah, pues es la misma distancia, 0,2. Voy a trazarme la diagonal, salvaje. ¿Eh? Recuerda que debes prolongar y perpendicular. Bueno, hay que sumar. ¿Cuánto sale? Todos han aprobado primaria, ¿no? Todos saben sumar. ¿Acá sale? ¿Cuánto sale acá? Menos 10. ¿Y acá cuánto sale? 4. Menos 10 más 4. Menos 6. Clave, casita, cachimbo, Camilita. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta?
Profesor, profesor, ¿Quién me habla? profe, Pregunta, hijo. no entendí bien la pregunta 6. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, la pregunta 6 te pide ya el momento resultante. Hay dos fuerzas, calculamos el momento de cada uno. Recuerda que si gira de manera horaria, el momento es negativo, y si gira de manera antihoraria, el momento es positivo. Entonces el 50 gira hacia la derecha. Y hacia la derecha es el sentido horario. Entonces el momento es negativo, fuerza por distancia. Recuerda que la distancia es una perpendicular del punto de rotación hacia el eje de acción de la fuerza. Para mi buena suerte, esta distancia ya es perpendicular a 50, así que 0,2. Para la fuerza de 20, sería fuerza por distancia, la fuerza que vale 20, pero la fuerza que gira hacia la izquierda. Y hacia la izquierda es momento antihorario, momento positivo. La distancia no es la diagonal, pues. Estoy diciendo que la distancia es una perpendicular al eje de acción. Y el eje de acción es una prolongación. Yo prolongo la fuerza y desde este punto trazo una perpendicular que, oh, casualidad, es la misma distancia que la fuerza 50. O sea, sería más 20 por 0,2. ¿Y acá recuperamos? Menos 50 por 0,2, menos 10. Más 20 por 0,2, más 4. Y menos 10 más 4, menos 6. Y eso era todo. ¿Se entendió, hijo? Gracias, profe, ya entendí. Mira que estamos acordando los momentos, ¿sabes? ¿No? Fuerza por distancia. Vamos con la siguiente preguntita que sería la número 7. Ya llegamos a la mitad del examen, ¿no? Ok, bien curioso, ¿verdad? Porque el examen virtual que va a haber este domingo es el simulacro, ¿verdad? ¿No? Pero en física solo son 10, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero seguimos trabajando con 14. A muerte. Pero bueno, es algo como bien ya les había dicho, ¿no? No se preocupen, es solo por este examen. Nada más. No te sientas tan agobiado. No, relájate, tranquilo. Solo por este examen van a ser 10 preguntas. ¿Ya? Se han matriculado para el simulacro del domingo. ¿Van a ir? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno que vayan, para que vean cómo es que la agraria va a proponer, porque recuerden eso, o sea, aún no hay examen de admisión, ¿no? ¿Sabes? Eh, ¿Sabes cuándo yo estoy seguro que hay examen de admisión? Cuando tú te puedas inscribir al examen. Se pueden inscribir para el examen de admisión, puedes ir no, aún no hay fecha, aún no hay para depositar. Entonces, aún no hay examen. Aún no hay examen. Entonces, la verdad ya aún está esperando. A ver, ¿cómo no va en este simulacro? Y vamos a lanzar la fecha del examen. Si no mata el queso, pucha, no sé, pues pateamos hasta diciembre o se suspende el examen, probablemente. Pero también he dicho que si llegara la posibilidad de que el examen este año se suspendiera, no es sinónimo de que yo deje de estudiar. No, obviamente no, ¿no? Porque el examen del otro año, así haya o no virtual, el examen del otro año va a ser presencial sí o sí. Si ya están dejando ir a jugar pelota, ya pues no te pases, el examen sí va a ser presencial de todas maneras el otro año, o sea, lo va a ver. Por hacer en enero, por hacer en febrero, eso ya la agraria lo comunicará. Pero si por ahora este año no hay examen, tú tienes que seguir estudiando, tú tienes que seguir practicando. ¿Ya? Es por eso que hay chicos que tienen miedo, ¿no? Les da, profe, no sé si postular o no postular. Mira, si el examen de admisión virtual no te da las garantías para hacer eso, yo te aconsejo humildemente, yo en tu lugar no postulo. No, sigo preparándome y voy a postular presencial el otro año. No hay ningún apuro, nadie te pone una pistola en la cabeza. Nadie te dice, oye, tienes que aclimatarte. Aguanta, yo me aclimato si es que a partir de ahora para adelante el examen es virtual siempre. ¿El examen va a ser siempre virtual? No, no, solo por ahí está bien. No sé, yo la pateo, no, problema. No, la cosa es que tú estés tranquilo, que tú estés relajado. Si la agraria te brinda toda la seguridad para dar el examen virtual, dale. Estás en la facultad económica, seguridad, estás con firme, dale.
Si no, pero no tengo seguridad, mi internet está hasta las patas, profe, no, a veces se apaga, a veces se prende, no, y si se va la luz, no, tengo miedo. Tranquilo, no pasa nada. No te vas a morir. Pero sí sigue preparándote, eso sí, porque de todas el otro año hay examen y probablemente haya bastantes personas que van a ir a postular el otro año. O sea, es una con otra. Pero tú tienes que seguir preparándote, ¿no? Siempre tranquilo. Yo también pienso lo mismo, Paulo, pero como dije, no, si ya van a permitir a jugar pelota y que se junte la gente, si ya van a abrir cines, si ya van a abrir, o sea, el examen de admisión va a ser, y Agraria tiene espacio para la distancia, o sea, espacio hay, que no me frieguen, pero yo que ustedes generen una marcha de postulantes, soy Agraria, ya pe, tienes espacio, ¿por qué lo vas a hacer virtual? Yo llevo mi banca, chicos, todos llevamos nuestra banca para el examen, háganlo, o sea, Agraria tiene espacio, o sea, yo voy con mi banca, ¿no? Y con mi pupitre, lo llevo, Agraria, no te preocupes, aumento tú, ya. O sea, normal. Pero ya es cuestión de ustedes, ¿no? Yo por eso digo que una humilde opinión. Preferiría aguantarme en presencia. Es mi humilde opinión. A la final la decisión la tienes tú. Bien, muchachos, sigamos. Quiero recordar mi época del 2012, donde sí fui a tirar tierra para la grada, pero no volar de eso. ¿no? Nos juntamos con gente de San Marcos y Uri, estábamos así, estábamos así, en serio, así estábamos, ¿verdad? Y yo, junto con la gente, ya, somos molineros, volteo, 10. ¿Cómo se con 10? Yo, no, vuelta de nu, compadre, vuelta de nu y arrancamos, no va. Pero bueno, lo de San Marcos sí se mamaron, eran como 700 esos desgraciados, ¿no? Y salen como 20, como hormigas, esos sanmarquinos son una muerte, para hacer protestas son número 1. Pero ahora ya estábamos con nuestra banderola y 10 punteros, ¿no? Molina, presente. Lanzas tu pierna y la recoges, ¿no? Pero bueno, ya. Esa anécdota será para otro video, ¿ya? Para otro video. Sigamos con los ejercicios. Bien, vamos con el problemita número 7. ¿Qué nos dice el problemita 7? Dice, un ascensor de 600 kilogramos sube a velocidad constante. ¿Ya? Hay un ascensor de 600 kilogramos. Sube a velocidad constante, una longitud de 10 metros en 10 segundos. Ya esta vaina sube 10 metros en un tiempo de 10 segundos. Si la potencia del motor que haya, se supone que debe haber algo que esté subiendo este ascensor, ¿no? Una fuerza. Obviamente hay un motorcito acá. Esto tiene un peso de, bueno, una masa de 600, un peso de 6.000 newtons, obviamente. Y debe de haber acá un motorcito que esté levantando ese ascensor, obviamente. Y dice que la potencia es de 9.000 watts. Dice, ¿cuántas personas de 60 kilogramos como máximo podrán subir en este ascensor? Muchachos, se supone que aparte de la masa del ascensor, va a haber una masa de las personas. Las personas, ¿no? X personas, voy a poner, X personas, de 60 kilogramos cada uno. Eso significa que hay un peso total de, bueno, una masa total de 60X, un peso de 600X. ¿Todos de acuerdo con eso que estoy poniendo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿No? Una cantidad X personas de 60 kilogramos cada uno, masa total 60X, peso total 600X. Bueno, como no me dice nada de que el ascensor se mueve con velocidad constante o perdón, como no me dice nada de que la velocidad parte del reposo, tiene una velocidad final, no me dice nada de la velocidad, yo le voy a asumir que va con velocidad constante. Y si yo asumo que va con velocidad constante porque no hay más información, esta fuerza de F, ¿cuánto vale? Esa fuerza de F vale 6.000 más 600X. ¿Sí o no? Y la potencia sería trabajo de F, obviamente, dividido entre tiempo. Y el trabajo es fuerza por distancia dividido entre tiempo. Y da la casualidad de que la distancia y el tiempo son del mismo valor. 10 metros y 10 segundos. Esta vaina se elimina. No son del mismo valor. Entonces la potencia, ¿cuánto es la potencia? La potencia es de 9.000. Es igual a 6.000 más 600. Lo paso y tendría yo 3.000 igual a 600. Ya, estoy diciendo ahora, 5.
personas pueden subir? 5 personas. Clave, clave de dedito. Ahí está. Vamos con la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta 8, la octava pregunta de este año. ¿Qué nos dice la preguntita 8? Bueno, dice un rayo incide sobre una sustancia. Bueno, acá está mi sustancia, mi interfase, y aquí está mi normal, ¿verdad? Tú sabes que en óptica debe de haber una normal siempre. Un rayo de luz incide desde una sustancia cuyo índice de reflexión es 5/3, reflectándose en el aire. Ya, acá hay una sustancia cuyo índice, bueno, por acá, cuyo índice de reflexión vale 5/3. Y acá abajo es aire. Y acá abajo es aire. Si es aire, el índice vale 1, obviamente. ¿Ya? Entonces, acá un rayo de luz incide. Ahí está. Desde una sustancia hacia el aire, ¿no? Con rayos paralelos a la superficie. Hallar el ángulo de incidencia. Muchachos, me pide alfa. Si el rayo es paralelo a la superficie es esta línea horizontal, ¿no? Que es la interfaz. Entonces el rayo está pasando por la interfase, originando un ángulo de refracción de 90 grados. ¿Saben cómo se le llama al ángulo de incidencia cuando el rayo refractado pasa por la interfase? ¿Cómo se le llamaba a ese ángulo de incidencia? Tiene un nombre. Cuando el rayo refractado pasa por interfase, ¿cómo se le llama el ángulo de incidencia? Ese alfa tiene un nombre. ¿Quién se acuerda? Muy bien, se le llama límite. Y te acuerdas la fórmula, ¿no? Índice 1 por el seno del ángulo límite igual a índice 2. Nada más. Índice 1, 5/3. Seno del ángulo límite, seno de alfa, lo que me está pidiendo. Índice 2, 1. Seno de alfa, 3/5. ¿Cuánto vale alfa? 37 grados. Clave. Clave B, ¿no? Ahí está. Besito, bolita. Recién estoy leyendo que alguien ha puesto, nos vamos por el campo, de paso me saco mandarín. A ver, repetimos las 7. En las 7, muchachos, hay un ascensor que tiene un peso de 6, bueno, una masa de 600, un peso de 6000. Sube 10 metros en 10 segundos. Como no me dice nada de la velocidad, se tiene que interpretar. Se interpreta que sube con velocidad constante. Significa que la fuerza que está jalando al ascensor, porque el ascensor no va a subir por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Tiene que haber alguien, un motor, algo que lo esté jalando, pues. Entonces acá está la fuerza que está jalando al ascensor. Ahora, adentro, no sé cuántas personas, X, de 60 kilogramos cada una, masa total adicional a la masa del ascensor, 600X, o sea, origina un peso, aparte del peso del ascensor, de 600X, ¿no? Peso total, va a poder levantar el ascensor. Eso supone que el ascensor tiene que subir con velocidad constante, porque no me dice, pues, parte de reposo, llegas a una velocidad final, para pensar que hay aceleración, no hay esa información. Así que se tiene que interpretar que sube con velocidad constante. Entonces, F es igual a 6000 más 600X. Recuerda que la potencia es trabajo de F entre tiempo. Trabajo, fuerza por distancia, entre tiempo. Y distancia entre tiempo, pues distancia 10, tiempo 10 se elimina.
Me queda que la potencia, que vale 9000, dato del problema, es igual a F, que vale 6000 más 600X. El 6000 lo paso a restar y simplemente opero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siquiera? ¿Se entendió, hija? Listo. Vamos al problema 9. ¿Qué nos dice el problema? Me pide, si la resultante del sistema mostrado es de 6, allá del módulo del vector A. Mira, un problema de vectores. Acá hay un vector. Acá hay otro vector. Acá hay otro vector. Y acá hay otro vector. Bien. Nos dice que la resultante, a ver, ¿quién es el vector A? Él es el vector B, él es el vector A, él es el vector C, y él es el vector D. Pero mira lo curioso, ¿eh? Mira lo curioso de este problemita. Hay tres vectores que son consecutivos, ¿te has dado cuenta? B, C, D son consecutivos. Los elimino y dibujo su resultante, que va de la primera cola a la última cabeza. ¡Uy, no! Mira, un vectorcito igualito que A. Y si el módulo de A vale X, el módulo de arriba también vale X. Pero la resultante, ¿cómo se calcula? Habla, dos vectores con la misma dirección, ¿qué se hace? Se suman, X más X. Y esta vaina vale 6 de largo. ¡Uy, no! Mira, ¡uy, no! ¿Cuánto vale X? Que es el módulo de A. Entonces, clave besito. ¡Besito! ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sencillo, ¿no? Los de abajo me daban el vector de arriba. 2 veces el vector de arriba. Era la resultante. A ver, vamos con el problema 10. Dice, un tren parte desde el reposo de una estación A con una aceleración de 2 durante 10 segundos. Luego aplica los frenos y desacelera durante 20 segundos hasta detenerse en la estación B. La distancia es de ambas estaciones, ¿ya? ¿Ok? Bueno, el problema es bastante sencillo, ¿no? Como no me piden longitud del tren, recuerda que la longitud del tren me va a interesar cuando me hablan de puentes, me hablan de túneles, y me interesa la longitud. Pero acá no me interesa para nada. El tren es como si fuera un puntito. Entonces dice, parte desde reposo, velocidad inicial 0, pero con una aceleración de ¿cuánto? Con una aceleración de 2 durante un tiempo de 10 segundos. ¿No? Llega acá. Entonces hay una distancia 1, ¿no? Que no sé cuánto vale. Pero se puede calcular, sí, se puede calcular esta distancia de 1. Se puede hacer. Y esa distancia de 1 se calcularía como rapidez inicial por el tiempo, más menos un medio de A por el tiempo al cuadrado. Esto se va porque sale 0. Entonces la distancia de 1 sería un medio de 2, 1 por 10 al cuadrado. Ya tengo 100 metros. Pero aún no llega a la estación. Dice, luego aplica los frenos y desacelera durante 20 segundos. O sea, que el móvil sigue avanzando. El móvil sigue avanzando. ¿Con cuánta velocidad? ¿Alguien puede decirme cuánta es la velocidad del móvil? 0, ¿qué profe? No, ya avanzó 10 segundos. Velocidad final, inicial, más aceleración por tiempo. ¿Todos de acuerdo que es 20? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que es 20? Ya, entonces este móvil comienza a desacelerar. ¿Qué significa? Que aquí se detiene. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado desacelerando? Bueno, profe, durante 20 segundos, dice, ¿no? Sí, durante 20 segundos. Ahora el tiempo que detiene, 20 segundos. Y acá hay una distancia, pues, distancia de 2. ¿Esa distancia de 2 también se puede calcular? Sí, por supuesto, esa distancia de 2 también se calcula. Lo puedo calcular con esta fórmula, mira,
rapidez inicial más rapidez final entre 2 multiplicado por el tiempo. Háblame, ¿cuánto vale de 2? 20 más 0, 20, entre 2, 10, por 20, 200. 200 metros. Entonces, ¿cuál sería la distancia total? ¿No? La distancia total. Bueno, obviamente sería 100 más 200, 300 metros. Problema para nada complicado, simplemente a recordar las fórmulas del MRV. Nada más. Para eso sirvió este ejercicio, para recordar las fórmulas del MRV. A ver. Vamos con el problema 11. ¿Qué dice? ¿Ya? Se tiene dos vectores paralelos A y B con magnitudes 1 y 3 respectivamente. ¿Ya? A ver, tengo un vector A, tengo un vector B. El vector A tiene un módulo de 1 y el vector B tiene un módulo de 3 y son paralelos. Me pide expresar el vector A en función del vector B. Bien, pero es obvio, ¿no? Que el vector B es 3 veces el vector A. ¿No? Pero me piden expresar el vector A en función del vector B. Entonces, el vector A sería la tercera parte del vector B. Y la respuesta pues sería casita. ¿Qué, profesí, nada más? ¿Pregunta, examen, admisión? Pues según el recopilado, sí, ¿no? Según el recopilado, sí. Yo pienso que sí, porque estas preguntas, pues, para ser bien sencillas, no creo que a un profe se le ocurra. Yo creo que había dicho, profe, vino una donde había un módulo tal, y te pedían relacionar los módulos. ¿Así no me vino? O sea, preguntas relativamente sencillas. ¿Todo bien, muchachos? ¿Alguna duda? Vamos, 11 problemas de este año. O bueno, de este examen, 2021. Buena, ¿no? Sigamos entonces. Profesor, Vamos a hacer. ¿Ah? ¿Dudas? ¿puede repetir la 10, por favor? ¿Cuál? La 10. La 10 me dice que hay un tren, un carrito, una partícula. La longitud del tren acá no importa. Dice que parte de reposo, acelera con 2 durante 10 segundos. Se mueve una distancia de 1 que con esta fórmula me sale 100 metros. Después de 10 segundos se encuentra aquí. Pero dice que acá, después de 10 segundos, el móvil desacelera, o sea, se detiene. Camina una distancia de 2 que lo conozco, en un tiempo de 20 segundos. Pero la velocidad final lo puedo calcular, ¿no? Como velocidad inicial más aceleración por tiempo. O sea que al final del primer recorrido tiene una velocidad de 20. A partir de acá se detiene, su velocidad final es 0 y camina durante 20 segundos. Entonces la distancia de 2 lo puedo calcular con esta otra forma. Y luego me pide la distancia total, que sería la suma, ¿no? Y con eso sale 300. ¿Todo claro? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda para pasar a los otros problemas? Ninguna. Vamos con el ejercicio número 12. A ver, ¿qué dice? Dice, una corriente de 4 amperios, ¿ya? Una corriente de 4 amperios circula a través de una lámina conductor rectilíneo. La magnitud del campo magnético en Tesla generado a 2 centímetros. ¡Ay, ay, ay!
Campo magnético, ya tú sabes que es 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por I sobre D. Vamos, simple fórmula, nada más. A ver, 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por I, que vale 4 sobre D, que vale 2. 2 centímetros, ¿ah? O sea, 2 por 10 a la menos 2. Y se va el 2. ¿Cuánto me queda el campo? Me quedó 4 por 10 menos 2 menos 5 Tesla. La clave sería cachimbito. Vamos con el problemita número 13. ¿Qué nos dice? La gráfica aceleración versus tiempo. ¿Ok? Hay una gráfica aceleración versus tiempo. Acá hay 5, acá hay menos 3, y acá hay 3. ¿Qué dice? Bueno, dice que la velocidad inicial es de más 20, ¿ok? Velocidad inicial es de más 20. Determine la velocidad en 5 segundos, ¿ya? O sea, aquí hay 5. ¿Se acuerdan cómo hacer ese ejercicio? Áreas, ¿verdad? Tengo un rectángulo por arriba y tengo un rectángulo por debajo. Entonces tengo un área 1 y tengo un área 2. Vamos, ¿cuánto vale el área 1? El área 1 sería 15 positivo. ¿Cuánto vale el área 2? El área 2 sería, de pesa 5 y 2, ¿ah? Sería 6 negativo. ¿Por cuánto es el área total? El área total sería más 9. Ahora aplicamos fórmula, ¿verdad? Velocidad final es igual a velocidad inicial más área total. La velocidad inicial es más 20 y el área total es más 9. ¿Cuánto me va a salir la velocidad final? 29. Clave, enanito. Y vamos con la última pregunta, con la 14 de este año. Y la pregunta 14 dice, ¿no? Un cuerpo presenta una temperatura de 104 grados Fahrenheit. Ya la temperatura del cuerpo es 104 grados Fahrenheit. El valor de la temperatura expresada en Celsius, Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Celsius es a 5, como 104 menos 32 es a 9. Háblame, ¿cuánto vale Celsius? Despéjalo, por favor. 104 menos 32, ¿cuánto es? 72, ¿verdad? Y 72 entre 9 me da 8, y 8 por 5, 40. Esa sería la respuesta. Y la clave sería agraria. Ya. Bien, muchachos, pasemos al siguiente examen entonces. Vamos al 2003-2. Si no hay dudas, vamos al 2003-2. Ay, no, o sí hay.
2003, 2. ¿Pasó, Evelyn? ¿Todo bien? Me dejó en visto, pero... Allá, ¿por qué ¿sí? La velocidad? Ya lo borré. Recuerda que en una gráfica aceleración versus tiempo, la formulita es para calcularlo, velocidad final igual a velocidad inicial más área total. Así se calcula, eso está en la teoría, en los PDFs. Esa es la forma de cómo calcular la velocidad final en una gráfica aceleración versus tiempo, utilizando áreas. ¿Deja? Vamos con el problemita número 1. A ver, ¿qué dice? Bueno, una esfera se desprende de la superficie inclinada tal como se indica, con una rapidez de 50, determina el alcance horizontal. Bien. Acá hay una altura. Y acá hay un móvil que se está lanzando de esta manera, ¿no? Ahí está la velocidad que va de 50. La altura es de 135 metros. Y el ángulo que hace con la horizontal, este ángulo de aquí, es el mismo que el de acá, es de 37 grados. Bien, vamos a descomponer entonces. Ya sabes que todo parabólico se descompone, ¿verdad? Lo descomponemos hacia abajo, hacia la derecha. Ya tú sabes que ella vale 30, que ella vale 40, y esto es un parabólico. Ahora, recuerda que en un parabólico se trabaja con dos movimientos, con el MRU y con el caída libre, y que ambos movimientos comparten en común el mismo tiempo. Así que yo puedo calcular el tiempo por caída libre, y ese mismo tiempo quedará en el MRU. Primero, hallemos caída libre. ¿Ya? Altura, rapidez inicial por el tiempo, más o menos 5t cuadrado. La altura es de 135, la rapidez inicial es de 30, el tiempo que no conozco, más porque al aumentar la rapidez aumenta, al bajar la rapidez aumenta, 5 por t cuadrado y sa. Quinta de 135 me sale 27, igual a 6t más t al cuadrado. Ya, no hagas caso, te dale valores a t. 3. ¿Sí? 6 por 3, 18, 18, 3 al cuadrado, 9, 18, 9, 27. Está bien, t vale 3. Si t vale 3, ya puedo calcular la distancia, ¿verdad? Esta distancia de ya lo puedo calcular, porque se me redujo, rapidez en x por tiempo. Por tiempo total, ¿no? Obviamente. Bueno, el tiempo total es de t. El tiempo que bajó, el tiempo que avanzó. Bueno, la rapidez horizontal vale 40, y el tiempo que demoró es de 3 segundos. Así que la distancia es de 120 metros. La clave sería dadito. ¿Dudas? No, altura negativa significaría que le estás poniendo dirección, y eso es altura vectorial. Si gusta, lo puedes hacer. Puedes hacerlo con altura vectorial, no hay ningún problema. Pero recuerda que si estás trabajando con vectores, tu velocidad inicial y tu aceleración también tienen que ser vectores. Entonces esa altura es negativa hacia abajo, menos 135. La velocidad también apunta hacia abajo, también es negativo, menos 30. El tiempo obviamente no tiene dirección, ¿no? Y la gravedad, que siempre apunta hacia abajo, menos 5t cuadrado. Eliminamos el menos y te sale la misma vaina, ¿no? Elimina menos, tómese el positivo. Llegas a la misma conclusión. O sea, trabajar con vectores o trabajar con fórmulas es lo mismo. Solo ten cuidado. En vectores, el signo no es aumentar, disminuir. El signo es dirección. Y acá la altura, la velocidad y la aceleración, todos deben de tener su dirección. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedes hacer si querita, pero ten cuidado con las direcciones. Nada más. Bien, si no hay más dudas, pasemos al ejercicio 2. Acá nomás. Ahí nomás, vamos con el ejercicio 2. A ver qué dice.
Bien, se supone que me piden hallar la resultante de esos vectores, y es bastante obvio, ¿no? Es bastante obvio que yo debo de encontrar el ángulo formado por los vectores. Este vector es de 6 y este vector es de 5. Este ángulo es de 20 grados, pero todo este ángulo es de ¿cuánto? Todo este ángulo de aquí es de 73 grados. Pero a mí me interesa solo el ángulo que hacen los vectores, ese rojito de ahí. 73 menos 20, ¿cuánto sería? 53 grados. Y con eso aplico mi fórmula del paralelogramo. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más el doble de 5 por 6 por el coseno de 53 grados. ¿Y a cuánto sale esa vaina? Coseno de 53 es 3 quintos. Se fue 3 por 2, 6, 6 por 6, 36. 36 más 36, 72. 72 más 25, 97. Y la respuesta. Sí, ya. Acabo de leer, pues. Acabo de leer que no te pedía resultante, te pedía diferencia. Ya leí. Chabullas. Ya acabo de leer, pues. Acá hay menos, ¿no? Diferencia acá hay menos. Y si es menos, ¿cuánto me había salido acá? 36, ¿no? 36 menos 36, 0, 5. ¿Ves? ¿Sí o no? Con los pingüinos de Madagascar, ¿no? Tú no has visto nada, ¿no? Obviamente. No pasa nada. Sí lo vi escribir. Kowalski. ¿Dónde acabo? ¡Cabo! Se acabó la muerte. Aunque el que más me vacila es rico. Pero bueno. 101, ¿no? Vamos al tercer problema. ¡Uy, vectores otra vez! ¡Qué bonito! ¿No? Vectores. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, a ver. Tengo al A, al B, al C, al D y al E. Me dicen, determine la resultante de los vectores en la figura. Chibol, mira el A y mira el B. ¿Son consecutivos, sí o no? Claro, profe. Primera cola, última cabeza. ¡Sa! Mira un vector igualito a C. Mírame a D. Mírame a E. ¿También son consecutivos? Claro, profe. Primera cola, última cabeza. ¡Sa! Me sale otro vector igualito a C. Significa que la resultante sería la suma de esos tres vectores. C más C más D. E veces C. Y la clave sería besito, bandera, bandada, boricua. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Vamos con el cuarto problema, profe. A ver, ¿qué dice? Ah, mira, tengo por acá suspendidos 2 kilos con 2 cuerpos. Dice de la misma masa y con cargas de más Q y más 2Q. Ya pues, se supone que ellos experimentan una fuerza eléctrica. ¿Sí o no?
y esa fuerza eléctrica que experimentan son del mismo módulo. Claro, la fuerza eléctrica con que este cuerpo, vamos a llamarle A, repele a B, y la fuerza eléctrica con que B repele A, son del mismo módulo porque es una pareja de acción y reacción. Así que la clave correcta sería la de casa, casita, se repelen y ambas cargas se elevan lo mismo porque suben con la misma fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, obviamente ambas cargas se les levanta con la misma fuerza. ¿Ya? Además de que las masas son también iguales. Entonces, hacer del mismo peso y levantarlas con la misma fuerza, obviamente van a subir la misma distancia. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? Si tienen el mismo peso y los levanto con la misma fuerza, ¿llegarán a la misma distancia? ¿A la misma altura? Obvio, pues. Si fueran de masas distintas, ya ahí sí. El que es más pesado subirá menos altura, pues obviamente. Aquí sí. Claro, qué chido. Vamos con el quinto problema. A ver, vamos. Una varilla metálica de 1 metro de longitud, ok, longitud inicial 1 metro. ¿Qué pasa con él? Se encuentra inicialmente a 20 grados Celsius. Temperatura inicial 20 grados Celsius. Si se le coloca en un recipiente de agua hirviendo, alcanza un equilibrio térmico a 95. O sea, hay una temperatura final de 95. Determina el coeficiente de dilatación lineal de la varilla si esta alcanza una longitud final de 1.003. Ya, problema de dilatación, ¿sí o no? Donde la variación de la longitud es igual a la longitud inicial por alfa por la variación de temperatura. Bueno, la variación de la longitud es la diferencia, ¿no? De 1.003 a 1, ¿cuánto ha variado? Ha variado 0.003. Longitud inicial que vale 1, alfa que no conozco, y variación de temperatura 75 grados Celsius. ¿Todos de acuerdo? Esto lo voy a poner como 3 por 10 a la menos 3, igual a alfa por 75, y sale, saco tercio y me queda 25. Me queda 10 a la menos 3 entre 25 igual a alfa. A ver, ¿cómo están las claves? ¿Ya? No hay problema. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Mira lo que voy a hacer, chivolo. Voy a multiplicarle por 10 al cuadrado y voy a dividirlo entre 10 al cuadrado. ¿Y para qué hace esa vaina? Para poder eliminar 25ava y 25ava y que me quede 4. 10 a la menos 3 entre 10 al cuadrado es 10 a la menos 5. Grados Celsius a la menos 1. Un pequeño artificio matemático. Y la clave sería D. D del bosón de Higgs. Ah, viste la clave, ¿no? Clave intelectual, pues. Peso. Que mejorar tu vocabulario, qué chingón. Claro. A ver, ¿dudas? Harold, ¿y la carga en qué influye? Acá mi carga, hijo. Ah, ¿te referirás al problema 4? Pues si no hubieran cargas, ¿y qué fuerza las va a levantar? Se supone que las cargas están para que esto se eleve, pero las fuerzas eléctricas, la fuerza eléctrica es la que está elevando la carga, obviamente. Las cargas están para que los cuerpos se eleven. Ahora, esas fuerzas eléctricas son del mismo módulo. El hecho de que yo diga que se elevan a la misma altura es porque ambas tienen el mismo peso. Si una carga tuviera más peso, se elevaría menos altura. Como tienen el mismo peso y se le levanta con la misma fuerza, que es la fuerza eléctrica, obviamente van a subir la misma altura. ¿Se entendió, Harold? Listo, genial. Vamos al sexto problema. ¿Qué dice el sexto problema? A ver, tengo dos cuerpos unidos con una cuerda. Fíjate que ese problema lo hemos visto en clase, ¿no?
F de 30. Y acá hay 2 kilogramos. Y acá hay 4 kilogramos. ¿Qué dice? Del sistema mostrado en la figura determina la tensión de la cuerda. Ya, pues este problema lo hemos hecho. De paso número 1, agarra el sistema como uno solo. ¿Sí? No hay rozamiento, así que el peso y la normal se equilibran y la única fuerza es la de 30. Esto acelera a la derecha. Entonces, fuerza resultante, masa por aceleración. 30 es igual a 6 por A. A vale 5. Y ahora analizo a uno de los bloques. En este caso analizo el bloque 2. Si yo analizo al bloque 2, me doy con la sorpresa de que la única fuerza que lo está jalando es la tensión. El peso y la normal pues, están en equilibrio, no me interesa. Pero él también acelera hacia la derecha con 5. Entonces aplico de nuevo dinámica. Fuerza resultante, masa por aceleración. Tensión es igual a 2 por 5 y la tensión me sale 10 newton. Y la clave sería A. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí. Vamos, 6 ejercicios. Vamos con el problema número 7. ¿Qué hace? Aquí dice. Un objeto está a 1 metro del espejo de 0, positivo, la distancia focal. Oye, si la distancia focal es positiva, significa que el espejo es cóncavo, ¿verdad? Y el objeto se encuentra a 1 metro. ¿Ya? Hallar la distancia del espejo a la imagen y tal sutil. Bien, primero lo primero, ¿no? Calculemos el I con el frío. 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia de imagen, 1 sobre distancia de espejo. 1 entre 1 medio, 1 entre 1 medio más 1 es igual a 1 entre I más 1 entre O, vale 1. Sale 2, ¿no? Mira, 1 entre 1 medio 2, y 2 menos 1, 1. Y volteando me va a quedar 1. Pero me salió positivo. ¿Qué significa que el I salga positivo? Era una información. ¿Qué significaba el I positivo? Significaba que la imagen está, ¿en dónde? Está en la zona real. Estás en la zona. Había una emisora de radio, ¿no? Que decía la zona. Pero estaba, tú estás tan antiguito eso. La abeja de son. Vamos al octavo problema. Dice, un rayo de luz incide, bueno, un rayo de luz en el vacío incide sobre otro más denso con un ángulo de 53. Bien, ahí está mi interfase, mi recta normal, y hay un rayo de luz que incide con un ángulo de 53. Ya, ahí está, ángulo de 53. Y el de refracción, 37. Ya, ahí está, 37. Se supone que arriba es vacío, vacío es lo mismo que aire, y el índice vale 1. Y me pide la velocidad en esta sustancia cuyo índice no conozco.
Bueno, recuerda que si quiero la velocidad de la luz en una sustancia de índice diferente al aire, es C entre N. C es velocidad de la luz en el vacío, N el índice de refracción. No conozco el N, pero puedo calcularlo, gracias a la ley de Snell. Vamos, ley de Snell. 1 por el seno de 53 igual a X por el seno de 37. Seno de 53, 4 quintos, igual a X. Seno de 37, 3 quintos, ¡sa! ¿Cuánto vale el índice? 4 tercios. Con esa información, yo ya puedo calcular la velocidad de la luz en esa sustancia con la fórmula C entre N. Y eso es 3 por 10 a la 8, dividido entre N, que vale 4 tercios. ¿Ya cuánto vale esa velocidad? 3 por 3 me da 9, 9 entre 4, 2.25 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la clave sería B. La B de barión. Una partícula que sale en la fisión nuclear cuando estalla un núcleo de uranio. B de beso. B de barión. Son de Higgs. Madura. Eso. Profe, ¿qué pasa? Está cruel usted. 8. Vamos a tomarle foto también. A ver. Vamos con el problemita número 9. ¿Qué nos dice el problemita número 9? Bueno, me dan una gráfica, posición versus tiempo de dos móviles. Y esos dos móviles son MRU, porque es una línea, ¿no? Posición versus tiempo, gráfica de una línea es MRU. Una curva MRV. Acá es 20, acá es 10, esto es 0, esto es X, esto es T, esto es B y esto es A. Dice, la gráfica muestra la posición de los móviles A y B al transcurrir el tiempo y indica la alternativa correcta. Bien, a ver chicos, primero lo primero, quiero saber interpretar esta gráfica. ¿Pueden decirme quién parte primero, A o B? Claro, porque A parte en el tiempo 0 segundos, mira. Mientras que B parte en el tiempo 10. ¿Eso qué significa? Que tienen que pasar 10 segundos y recién sale B. En cambio, tiene que pasar 0 segundos para que salga A, o sea, sale primerito, instantáneo. ¿Ya? Entonces, A parte primero que B. Sí, verdadero, A parte primero que B. B parte primero. No te estoy diciendo la primera. A es más rápido que B. A ver. ¿Quién salió primero? ¿A o B? A. A salió primero. ¿Y B lo alcanza o no? Sí, B lo alcanza. Mira, aquí está. En la intersección significa que lo ha alcanzado. Tienen la misma posición en un cierto tiempo. Es como que en una carrera, tú a tu amiga le des ventaja. Ya, corre, ya. Anda, Esperancita. Corre, Liciarita, corre. Ya. Vas, ¿no? Ventaja. Después de 10 segundos sales tú y en cierto tiempo la alcanzas. ¿Qué significa? Que tú has sido más rápido. Entonces, si B alcanza A, es porque B ha sido más rápido. Entonces, me dice, ¿A es más rápido que B? No, B es más rápido que A porque B lo alcanza. ¿A parte con ventaja de B? No, A no parte con ventaja de B. A parte con ventaja de B. A parte de la posición de 20. ¿No? O sea, si tú lo pones en una línea, A parte en la posición de 20, mientras que B parte en la posición de 0.
B parte en la posición de 0 y A parte en la posición de 20. O sea, A sale con una ventaja de 20 metros, ¿no? Luego A avanza, pasan 10 segundos, eso dice, y recién sale B. Pasa un cierto tiempo y ¡pum! B lo alcanzó, ¿no? Obviamente. B lo alcanzó. Entonces, A parte con ventaja de B. Sí, obviamente, ¿no? A parte con una ventaja de 20 metros respecto de B. Así que la respuesta sería 1 y 4, clave Kazan. Clave C. Vámonos al problema 10. ¿Qué nos dice el problema número 10? En el problemita número 10, a ver, ¿qué tenemos? Dice, ya tenemos esta expresión de aquí. AB. Acá hay una resistencia, R. Acá hay una fuente de voltaje, V. Y acá hay un amperímetro, ¿no? Recuerda que un amperímetro es un aparato que mide corriente. Al cerrar el circuito entre los puntos A y B, ya cuando se cierra A y B, por la resistencia R pasa una corriente de 3 amperios. Ya. Se conecta a B. Mira lo que pasa. ¿Eh? Primero se conecta a B. Si se conecta A y B, díganme, ¿cuánta es la resistencia equivalente? R. ¿Cuánto vale la corriente que marca el amperímetro? Ahí dice, 3 amperios. Y la fuente de voltaje, obviamente, marca V. Ahora, tú sabes que gracias a la ley de Ohm, esta diferencia de voltaje, que es V, se calcula multiplicando I por R. Hasta aquí todo conforme. ¿Hay alguien que se haya perdido? No, no. Si conecto A con B, la única resistencia sería R, equivalente. La corriente, el problema dice que es 3. Y la fuente de voltaje es de V, o sea que V es 3R. Obviamente va a haber otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Pero si conectamos entre dichos puntos, ¿no? Una resistencia de 3 ahora, ¿no? Se conecta 3 ohmios en A y B. Si se conecta entre A y B 3 ohmios, significa que el R equivalente, ¿cuánto vale? Sería R más el 3 que estoy colocando, que está en serie, R más 3. ¿Todos de acuerdo? Sería R más 3. Y dice ahí que la corriente, el I, ahora sería de 1 amperio. Bueno, se supone que la fuente de voltaje no ha cambiado en lo más mínimo, ¿verdad? La fuente de voltaje sigue siendo V. Y gracias a la ley de Ohm, yo digo que V es igual a 1 por R más 3. Pero V es igual a 3R. ¿Lo meto o no? Por favor, profe. 3R es igual a R más 3. Uy, no, ya. ¿Cuánto vale R? Rápido. 1.5 ohmios. 1.5 ohmios. Y si R vale 1.5 ohmios, ¿cuánto vale V? Rápido. 4.5 voltios. Y esa es la respuesta. La clave sería D. D de deuterio. ¿Sí o no? ¿Qué es deuterio? ¿Qué es deuterio? ¿Una palabra? Una palabra. Muy bien, es un isótopo del hidrógeno. ¡Al otro país! Casi, ¿no? La casa que acababa en opo. Acababa en opo, pero me hizo otro para lo otro. Acababa en opo. Toqué una letrita, pero más roche. Bueno, es un isótopo del hidrógeno, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 isótopos del hidrógeno? En orden, pues. El de un protón y un electrón. Protio. El de un protón y un neutrón. Y obviamente un electrón. Deuterio. Y el tercero de un protón, 2 neutrones y obviamente un electrón. Tritio. Muy bien. Entonces, clave D de deuterio. Van a renegar, ¿ah?
Ah, tomarle foto. Pues no son isótopos, sí. ¿Se acuerdan que eran alótropos, ahora que ya lo están mencionando? Alótropos eran elementos, ¿no?, con distinta organización atómica, ¿no? Por ejemplo, el carbono tiene alótropos. Los átomos de carbono no es que cambien en su núcleo, esos son isótopos, cuando la cantidad de neutrones cambia. Pero los alótropos son que estas organizaciones de los mismos átomos es diferente en la naturaleza, ¿no? Por eso que todos los elementos tienen alótropos, no. Todos los elementos tienen isótopos, sí. En la naturaleza o sintetizados, pero tienen, ¿no? Claro, como el diamante y el grafito, el fullereno, la antracita. El carbono tiene bastantes alótropos, pero el diamante y el grafito son los más famosos para examen de admisión. ¿Quién de los dos conduce la corriente eléctrica, el diamante o el grafito? El grafito, ¿no? Muy bien el grafito. Claro. Ya, a ver, sigamos antes que nos gane la hora. Vamos a hacer los últimos 4 ejercicios. A ver, vamos con el problemita. ¿Qué problema faltaba? Dice la 10, ¿no? La 11. Vamos con el problemita número 11. ¿Qué dice? No, dice hasta la 9, ¿no? Hasta la 10. Hasta la 9 dice. ¿Qué cantidad de calor es necesario suministrar a 1 gramo de hielo? Ya tengo hielo, 1 mísero gramo, a menos 10, y yo quiero fundirlo. Oye, si tú quieres fundirlo, ¿qué significa? Que primero ese hielo lo vas a elevar a 0 y luego ese hielo lo vas a volver a agua a 0 grados. Le doy primero calor sensible y después calor de transformación. Ese calor sensible se calcula como se mata, donde el calor específico del hielo es 1 medio, la masa vale 1 y la variación de temperatura 10, me sale 5 calorías. Y el calor de transformación se calcula como quémala, la masa que vale 1 y el calor latente que vale 80, 80 por 1, 80 calorías. Con lo que el calor total sería de 85 calorías. Y eso sería la respuesta. Clave, avioncito. Vamos con el problemita número 11. ¿Qué nos dice el problemita número 11? Nos dice, una máquina puede, o problema número 11 también, una máquina puede elevar a una altura de 8 metros 30 sacos de arena. Ya, yo voy a poner que acá hay un lugar donde se han puesto los sacos de arena. 30 sacos de 100 kilogramos cada uno. Muchachas, 30 sacos de 100 kilogramos serían 3.000 kilogramos, ¿verdad? 3.000 kilogramos de arena se puede levantar, o sea que acá hay una fuerza que está levantando esta vaina, una altura de ¿cuánto? Una altura de 8 metros en un tiempo de 1 minuto. Pero tú sabes que 1 minuto son 60 segundos. Me pide determinar la potencia desarrollada por la máquina. Pero ya tú sabes, ¿verdad? ¿Qué cosa, profe? Que como no me dice nada acerca de las velocidades, se interpreta que sube con velocidad constante. Lo que significa que el peso, que sería 30.000 newton, y la fuerza con la que se levanta son del mismo módulo. F vale 30.000 newtons. Entonces, la potencia que se calcula como trabajo de F entre tiempo sería fuerza por distancia entre tiempo. Entonces, la potencia sería fuerza, que sería 30.000, distancia, que sería 8, y tiempo, que sería 60. ¿No? 30, 2, mitad 4. ¿Cuánto me sale la potencia? 4.000 watts. O 4 kilowatts, que es lo mismo. Y me piden kilowatts, ¿no? Esto es igual a decir 4 kilowatts.
Y la respuesta sería enanito. Enanito sería la respuesta. Bien, muchachos, te dejo descansar para el cambio de hora. Sí, yo con el otro salón voy a tener que hacer lo mismo, así que yo termino los ejercicios y ya envío las fotos completas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, muchachos? Sí, te dejo descansar para tu cambio de hora. ¿Ya? Ya la siguiente, este sábado, que nos toca repaso nuevamente, voy a hacer un material con una miscelánea, ¿ya? Igual, más o menos. Ya voy a hacer un material y una miscelánea este sábado de problemas igual, tipo examen de admisión que pueden ver. ¿Ya, muchachos? Sí, tómenle su fotito. Yo termino los problemas con el otro salón y les envío las fotos completas en PDF. Ya, muchachos, cuídense bastante. Nos vemos.